días a todos y a todas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del programa más inclusivo de la tele por la televisión pública. Este programa Desde la Vida en la temporada número 15. Cuesta decirlo, pero 15 años, ¿no? Ya. Este es el año número 15. Vamos a entrevistar hoy a María Rosa Iglesias. Es una escritora hipoacústica que es autora de un libro muy interesante. El libro se llama Aurelia quiere oír. Y vamos a hablar con ella, no solo de su libro, sino también de por qué escribió y por qué ella utiliza o recomienda la escritura como herramienta para hacerse lugar en un mundo muy poco inclusivo. Ella nos va a contar sus experiencias. También vamos a conversar con la profesora Silvina Peirano, que viene después de muchos años, creo que después de 4 años, la pudimos repatriar a este programa para que nos hable de avances y retrocesos de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Un tema que siempre nos importó a nosotros, siempre nos interesó, que yo le decía hoy fuera de cámara, no se comenta mucho. Es algo de lo que no se habla mucho y es muy interesante para nosotros poder tenerla acá porque ella es una gran autoridad en eso. Por supuesto también lo vamos a tener al señor Alegría, a mi querido Lautaro Amarilla, que no sé con qué se va a venir, espero que haya cambiado de guionista. Y también la tenemos como siempre para evacuar todas tus dudas a la doctora Cotiñolo, que acá está. ¿Cómo le va, Fena? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted qué dice? Y yo fantástica porque vengo con una buena. Sabe que en estos tiempos traer una buena es bueno. Dios mío. Así que vamos a contarles a todos ustedes. Les voy a hablar a los que viven en la provincia de Buenos Aires, pero puntualmente a aquellos que trabajan en la administración pública provincial. Hay una nueva resolución que exime de comparecer a los lugares de trabajo, de asistir, me salió muy judicial, de asistir a los lugares de trabajo cuando hay hijos con discapacidad, qué casos, cómo y bajo qué circunstancias. Si se quedan, se los prometo, se los cumplo. Y además, la asignatura pendiente, que me dicen por qué no respondo a las consultas, prometo responder. Quédese tranquilo que el productor me va a habilitar. Bueno. Estamos acá con María Rosa Iglesias López. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Voy a aclarar antes que María Rosa es hipoacústica y entonces yo voy a hablar pausado para que ella además pueda leerme los labios y pueda entender podamos entendernos. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada quiero decirte que estuve hojeando tu libro y que me parece muy interesante el tema. Y que puede ayudar a muchas personas. Pero te quiero preguntar, ¿es un libro autobiográfico o tiene ficción también? Tiene ficción. La parte que aborda la hipoacusia y la inmigración es prácticamente autobiográfico, no totalmente, pero sí las anécdotas en su mayoría son reales, la problemática es real y algunas anécdotas donde se exagera un poco el tema para darle un poco de interés a la ficción, bueno, son inventadas pero dentro de las posibilidades que permite el tema, ¿no? La realidad de la hipoacusia y la realidad de los sentimientos encontrados de un chico que emigra. O sea, básicamente el tema, o sea, el tema del libro gira en torno a tu propia experiencia con tu discapacidad. Con la discapacidad. Después, la vida adulta del personaje es una ficción total. Es todo ficción. Sí. Entonces, vayamos mucho más atrás en el tiempo, si querés. ¿Cómo arranca esa historia? ¿Cómo arranca tu historia? ¿Cómo te diste cuenta, cuándo te diste cuenta de que tenías esa discapacidad? Yo tuve un sarampión a los 2 años. Esta enfermedad es grave en los chicos menores de 3 años porque no tienen suficientes defensas contra el virus. Puede pasar que el nene se muera o quede con secuelas graves. Yo quedé con una otitis crónica. En España yo emigré casi a los 5 años, no los había cumplido. Vamos a decir que naciste en Galicia, ¿no? Sí, soy gallega, en Santiago de Compostela. Gallega de verdad. De verdad. No española, gallega de Galicia. Hay que decir eso. Es así. Y mis padres, mi madre, había notado mi dificultad, pero no le dio mucha trascendencia. Cuando llegué a la Argentina, donde conocí a mi papá, porque mi papá había emigrado cuando yo tenía 2 meses. Ah, no, vos eras un bebé cuando tu papá se vino para acá. Claro, yo era una bebé. Ah, mira. Tenía un hermano 4 años mayor.
Y mamá quedó sola con nosotros, viviendo cerca de su padre, de su familia, y nos mantenía con su trabajo en el campo. Y bueno, emigramos para reencontrarnos con papá y inmediatamente nos asoció al Centro Gallego y empezó mi tratamiento del oído. Ajá. ¿Y había especialistas en esa época? Sí. Sí, lo que pasa es que no estaba muy avanzado el tema. A mí me operaron cuando tenía 12 años. Mi médico viajó a Alemania antes de operarme, pero no dio mucho resultado. Me operaron 3 veces siendo chica. ¿Por qué en el libro vos hablás? O sea, extraje algunos párrafos de cosas que leí tuyas y del libro. Y vos decís que la hipoacusia es peor que la ceguera. Que me pareció algo muy fuerte. Sí. Mira, yo te voy a explicar. Explícame por qué vos pensás eso. Claro. Porque además decís que es peor que la sordera y que la ceguera. ¿No? Explícamelo eso. Bueno. Los dos sentidos más importantes para integrarse a la sociedad, para aprender, para todo, es la vista y el oído. En general, la gente cree que el que peor la pasa es el ciego, porque lo ve tropezar, lo ve caminar, se lleva las cosas por delante, si hay una zanja se cae. Pero lo que la gente no ve son los tropezones internos que tiene el sordo. El sordo, al no tener lenguaje, al no tener lenguaje oral, al tener dificultades para internalizar la palabra y conocer la palabra, no puede entender el mundo, no puede hacer conexiones de conocimientos, no recibe suficiente información. En cuanto al sordo y al hipoacúsico, desde el punto de vista del desempeño, del aprendizaje, de las posibilidades de trabajo, el sordo está en desventaja con el hipoacúsico. Pero desde el punto de vista emocional, el sordo tiene grupos de pares. Va a la escuela de sordos, tiene amigos sordos, va a fiestas con sordos, se relaciona con pares sordos. El hipoacúsico no tiene grupo de pertenencia. El hipoacúsico no quiere estar entre sordos porque no conoce el lenguaje de señas, porque habla, es decir, el sordo generalmente no habla y se maneja con el lenguaje de señas. Para que pueda hablar hay que oralizarlo, tienen que hacer todo un trabajo que no todos los chicos lo hacen y lo pueden hacer. Y no todos los especialistas están a favor de que el chico se oralice. Exacto, sí. En cambio, el hipoacúsico se oralizó normalmente porque generalmente nació sin dificultades o con dificultades leves o adquirió una enfermedad como en mi caso y fui perdiendo progresivamente, no de golpe, la audición. O sea que aprendiste a hablar. Aprendí a hablar. Y reconociste lo que es oír. Claro, y además me estructuré mentalmente como oyente. Como oyente, exacto. Pero ¿qué pasa con el hipoacúsico? Al no tener señales de que tiene una dificultad, los que lo rodean no registran su dificultad. Claro. Entonces va a un grupo y no entiende nada, se confunde, interpreta mal las cosas, pero nadie se da cuenta. Generalmente lo toman como que es un poco tonto, un poquito lerdo, y queda como marginado. Pero cuando te pasaba eso a vos no decías, perdónenme, como me dijiste a mí cuando te conocí, me tenés que hablar despacio para que yo te entienda porque soy hipoacúsica. ¿Nunca dijiste eso vos cuando te pasó, cuando pasaste por esos episodios? No estaba formada para decirlo. Cuando yo tenía 10, 12 años, 15 años, a mí me avergonzaba tener que reconocer que era hipoacúsica. Además, no estaba formada, la gente no estaba formada, tampoco mis padres, tampoco los maestros, ni los profesores. No había conciencia de la discapacidad. Hay un pasaje en tu libro muy interesante que está
Aurelia, que es el personaje, está en una muestra y vienen dos hombres, uno muy guapo y el otro más bien un gordito, dice, ¿no? Ahí, que dicen una cosa y ella interpreta otra y se lo toma mal como si la estuvieran burlando, Sí. ¿no? Cuando yo leí eso, ahí entendí por qué vos decís que el hipoacúsico está en un limbo Sí, de no pertenencia. exactamente. ¿No? Está en una cornisa. ¿Por qué? Porque el tipo que se presenta a hablarte a vos, si no lo sabe, no está hablando como hablo yo. Y quizás vos no lo entendés, ¿verdad? Sí. Pero también hay otra cosa. Vos me estás hablando a 2 metros de distancia, en un momento en que yo tengo implante, hace unos años, cuando yo usaba audífono. De este oído tenés el implante izquierdo, coclear. en el izquierdo. ¿Y qué porcentaje de audición tenés? En ese oído debo tener más o menos un 70%. Ah, bastante. Es decir, en general yo no. tengo un 40%, del otro nada. Está anulado. Sí. Okay. Debo tener un 35-40% de audición, pero me ayuda mucho con la lectura labial. Claro. Además, yo trabajé con público. Trabajé en un negocio durante 24 años atendiendo al público. Tengo una práctica enorme y una gran capacidad de intuición. Uno pesca 3-4 palabras de una frase y más o menos la arma, pero por ahí la puede armar al revés, como hice en ese episodio. Claro, que claro. yo cuento. Después dice lo que había dicho verdaderamente los En el libro, personajes. se lo cuento a la gente, en el libro ella, que bueno, para mí sos vos en ese momento. Sí. Ella está en una muestra, recibe a 2 personas, que es una muestra muy importante, con publicaciones, ¿no? Con libros, etcétera, de una distribuidora. Entonces viene uno de estos dos, uno de ellos es un tipo muy importante, es un crítico de arte. Bueno, en un momento el tipo saca el pañuelo y dice algo y ella piensa que la están burlando. Y en realidad no la están burlando, en realidad lo que están diciendo es qué linda que es, cómo nos gusta, cómo nos mira, porque ella está muy pendiente. O sea, están diciendo todo lo contrario de lo que ella cree que están diciendo y eso es lo que genera, que me llamó mucho la atención, lo que genera lo que vos decís. Esa incertidumbre de no saber si te están entendiendo y no te están entendiendo, entre otras cosas. ¿Sufriste bullying por eso? ¿Sufriste? No, por la sordera no. ¿No? Por ahí marginación, quedarme sola, aislarme, pero no se me burlaron por la sordera. Acá tuvimos un invitado nosotros, Nano. ¿Se acuerdan de Nano? Nano Porta, que es también hipoacúsico. No, él creo que también le pasó lo mismo. Y tiene implante coclear, y él contó que sufrió un bullying feroz durante toda su vida, durante su infancia, hasta toda su secundaria. O sea que en ese sentido vos zafaste de eso. Sí, yo zafé porque era muy tímida. Tenía un perfil muy bajo y era muy buena alumna. Entonces lo que sentían mis compañeros era admiración y yo no me mandaba a la parte. Sí sufrí bullying por gallega. ¿Cómo? ¿Por gallega? Sí, era común, habitual. Pero tendría que haber sufrido bullying la mitad de la población argentina, entonces, porque somos todos descendientes de gallegos e italianos. Qué raro eso, ¿sí? No es raro. ¿No? Era muy común, lo que pasa que ya eso desapareció. Por ese estereotipo muy del argentino malicioso e irónico de que el gallego es bruto. Claro. Pero gallego Qué muerto raro. de hambre, gallego, bueno, tano muerto de hambre, eso era muy común cuando yo era chica. Es de otra época, ahora ya no existe Claro, eso. exactamente. Ahora, pregunto una cosa, vos eras tan buena alumna en el colegio, ¿cómo lo llevabas adelante con los profesores? ¿Los profesores sabían que vos eras hipoacúsica y te hablaban para que vos les entiendas o no? ¿Y cómo lo arreglabas eso? Yo tenía mucho interés por el conocimiento. Era muy curiosa, tenía una cierta inteligencia, evidentemente, y tenía un mandato familiar que era superar los problemas. Una vez yo estaba en 3er año y tratamos el tema de las ecuaciones en matemáticas. Yo no entendía nada porque no oía las explicaciones de la profesora. Y me saqué un 3 en una prueba. Y cuando llegué con la prueba a casa para que papá la firmara,
se enojó mucho. No me dijo, ay, pobrecita, vos no ahí, no. Se enojó mucho. Él con eso me dio el mensaje de que yo tenía que encontrar la estrategia para aprender. Los libros. Yo leía, aprendí matemáticas sola con los libros y fui una de las mejores alumnas de matemáticas. Pero yo creo que el tema de la autoestima en cuanto a la intelectual lo formó mi papá. Cuando yo tenía 5 años me enseñó a leer. Y yo vivía en Quilmes, no había jardín de infantes, íbamos a la escuela a los 6 años. Yo era la única nena del grado que sabía leer. ¿Ya tenías problema de audición ahí? Mucho. Ya voy a la mitad. La maestra se dio cuenta de que yo no era tonta, no oía. Y me autorizó a copiarme de mi compañera porque yo así veía qué era lo que ella ordenaba hacer. Ah, mira. Pero después cuando me buena cambié, técnica. Claro, la maestra fue muy inteligente y me tenía mucha estima y me hacía sentir bien. Pero cuando me cambié de escuela, porque nos mudamos a Ciudadela, me tocó una maestra de esas horribles que no deberían existir. ¿Cómo se llamaba? Ya quiero saber cómo se llamaba. Se llamaba Cristina. ¿Cristina cuánto? No me acuerdo. Para vos, Cristina, ¿sabés que el palo que... En el próximo libro, la malvada Cristina se va a llamar, ¿sabés qué? Fuiste, ¿no? Pero mi papá me quería hacer repetir el grado. No me prestaba ninguna atención. Yo era la niña más bajita del grado y estaba sentada en el último banco, sola. ¿Tus compañeros sí tenían buena onda o no? No sabían que yo no oía. ¿No? Yo era... Pero yo lo que no entiendo es por qué no explicabas eso vos. Porque... Ya te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué no lo explicabas eso? A mí parece que en aquel momento... Una forma de autoexclusión era. No se favorecía la comunicación como se favorece hoy. Los maestros no trabajaban en la misma forma que trabajan hoy los maestros con los temas de convivencia y todo eso. Mi maestra de primero sabía que yo no oía, pero ella no les explicó a mis compañeros nada. Seguramente ella tampoco sabía. Pero vos también tenías un miedo, digo, que por suerte ese paradigma cambió por completo. De hecho, estamos en un programa que se dedica a cambiar o pretende modificar todos esos paradigmas antiguos y exclusivos, ¿no es cierto? Pero en la época la sordera era motivo de burla. Se daban todos los años, en la escuela se representaba una obrita de teatro que tenía 4 personajes sordos. Y el chiste era que se malinterpretaban continuamente. Esa obra hoy no sería representada. No se puede hacer. Pero creo que cambió la mirada sobre la discapacidad. Por suerte cambió la mirada. Y bueno, acá estamos nosotros desde hace 15 años tratando de cambiar la mirada sobre la discapacidad en una cantidad enorme de la población, en un porcentaje enorme de la gente que todavía siguen teniendo resabios de prejuicios, de discriminación, de burla, de caridad, de lástima. Pero todavía hay muchísimo maltrato. Cosa que nosotros estamos tratando de difundir para desasnar a la gente de eso. Última pregunta que te hago, porque nos tenemos que ir al corte. ¿Qué otras obras tenés escritas? Vamos a poner el libro para que vendas un poco más también. Acá está. ¿A dónde lo ponemos? Ahí va. Tengo un libro terminado que se llama Aurelia ya puede oír, que trata sobre mi recuperación auditiva después del implante. ¿Es una secuela de este? ¿Una secuela de este es? No, ese es realista. Ese cuenta mi experiencia. Ajá. Pero rememorando este libro, la llamé a la protagonista con el nombre de Aurelia, como para hacer una saga. Ajá. Pero ese es realista, cuenta mi recuperación auditiva después del implante. Y estoy preparando una novela también sobre migración, pero esa todavía la estoy trabajando. Bueno, María Rosa, cuando la tengas, llamanos y venís y charlamos un rato más. ¿Sí? Sí, Me muchas alegro. gracias. Bueno, le voy a dar pase a la señora Cotiñola, que seguramente tiene un montón de cosas para decir. Pero claro que sí, Fena. La verdad
Tengo una muy importante que decir a lo que decía María Rosa recién. No solamente las personas hipoacúsicas tienen esta gran dificultad y esa situación en el medio, sino las personas que tenemos baja visión. Es muy parecida a la condición, por eso quería comentarlo, porque los que están del otro lado de la pantalla y tienen baja visión saben que estoy diciendo la verdad y se trata de amplificar. Dicho esto, voy a mi trabajo. Y mi trabajo era contarles algo que era muy bueno y que es una buena nueva para todos aquellos que son papás o mamás de la provincia de Buenos Aires y trabajan en el sector de la administración pública provincial. Y también los adultos que son responsables y que tienen a su cargo a niños y adolescentes con discapacidad y a niños o adolescentes incorporados o incluidos dentro de los grupos llamados de riesgo. ¿Y por qué les digo que salió esta resolución? La 399 de la Jefatura de Gabinetes del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué estableció? Estableció básicamente que no se penalice, que se considere y se autorice la inasistencia de estos trabajadores a los lugares físicamente donde ellos deban prestar servicio, pero no a todos. Guardan, porque ahora están escuchando esto y automáticamente dicen: yo trabajo en la provincia de Buenos Aires en cualquiera de sus organismos descentralizados o no, y van a querer hacer valer esta dispensa que es muy buena y es muy indispensable y necesaria para todos aquellos que de verdad tienen a su cargo, tanto como progenitores como adultos responsables a cargo, a estos chicos que necesitan sí o sí quedarse en casa porque no pueden incorporarse al establecimiento, al servicio educativo que, aunque estemos en pandemia todavía y con bastantes complicaciones, por cierto, empezaron a ir a las clases y en todos los niveles educativos. Para hacer valer esta prerrogativa, esta dispensa, esta autorización y que nada a vos te afecte como trabajador, ¿esto qué significa? Que no te van a afectar tu remuneración normal y habitual y que tampoco te van a afectar los adicionales que podás llegar a cobrar por ley o por convenio colectivo de trabajo. Eso por un lado. Por el otro lado, también prevé esa resolución que si los papás o los adultos que tienen a cargo a esta población, a los chicos con discapacidad o dentro de un grupo de riesgo, son los dos los que trabajan en la administración pública para garantizar la corresponsabilidad en el cuidado, algo que tanto hablamos en derecho de familia. Tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. La administración pública, como empleador de ustedes, les va a autorizar la corresponsabilidad. Eso quiere decir que los días hábiles que les toque presenciar laboralmente su trabajo en su lugar físicamente, lo van a hacer, pero no coincidiendo los dos papás el mismo día. O sea, la mitad de la semana uno y la mitad de la semana el otro. ¿Y cómo lo tenés que hacer? Cortito, chiquito, tipo receta. Primero, tenés que declarar que tenés a tu cargo un hijo, niño o adolescente con discapacidad. Segundo, tenés que declarar si tiene discapacidad, acompañar el certificado único de discapacidad, recuerden, vigente, porque si no está vigente no tiene validez, o sea, importante mirar siempre la fecha de vencimiento. Y tercero, si estamos hablando de una población de niños con patologías crónicas o que de verdad incluyen esa población de riesgo que está establecida en la provincia de Buenos Aires, al igual que a nivel nacional y en todas las distintas provincias, hay resoluciones que establecen cuáles son los grupos de riesgo. Por ejemplo, los niños diabéticos, los niños con afecciones, insuficiencias renales. Bueno, hay muchas patologías que incluyen a esa población como de riesgo y ellos también estarían siendo los facilitadores para que ustedes puedan obtener esa dispensa. ¿Cómo la hacen y dónde la hacen? Básicamente en su dirección de personal, del organismo al cual ustedes revistan. Y una vez que lo notifican, lo van a tener que hacer adjuntando a través del Sistema Único de la Administración del Personal de la provincia de Buenos Aires, estudié todo, y le van a adjuntar, por supuesto, el certificado de discapacidad, la declaración de que ese menor, hijo adolescente, está a su cargo, sea el padre, la madre o un adulto responsable que los tenga a su cargo, un guardador, un tutor, etcétera. Y por supuesto, y finalmente, y esto es lo más importante, si se trata de chicos que no tienen discapacidad, no tienen el certificado, pero sí tienen un resumen de historia clínica, una certificación de su médico tratante que fundamente que no puede concurrir el nene a la escuela porque eso le generaría exponerlo a muchos mayores riesgos, en ese caso,
Con eso simplemente lo presentan y la administración pública les va a conceder esa posibilidad de no ir al lugar de trabajo, quedarse con el nene y cuidarse ustedes y él. Aprovechen porque es una prerrogativa, vale, son muchos en la provincia de Buenos Aires y las consultas que me hacen son permanentes. Así que cualquier cosa nos cuentan y se lo vamos a decir a nuestro señor gobernador también. Allá con Fena se van. Gracias, doctora. Vámonos a un corte, terminado este bloque, vámonos a un corte y enseguidita volvemos. ¿Qué pasó?